Buenas, buenas, buenas. Buenas. Tenemos cara de dormidos porque estamos hace más de 4 horas viajando. Nos Venimos levantamos muy temprano. 5 de la mañana, salimos de Esmirna para venir a una de las atracciones principales de Turquía para disfrutarla y también presentarles a ustedes esto que es Pamukkale. Así que mandale la intro. Bueno, como ya hemos dicho en un montón de videos, la verdad es que haber seguido viaje durante la pandemia tiene alguna que otra ventaja, y es esto. O sea, si ves otros videos de Pamukkale, igual no te vayas, quédate viendo este video. Hay muchísima gente acá en la entrada y hoy está vacío, así que tampoco sabemos si es por la hora, pero en realidad cuando nos bajamos del bus no había absolutamente nadie, y esperemos que así se pueda disfrutar mejor. Bueno, les dijimos que les íbamos a traer a Pamukkale, pero no les explicamos qué es. Pamukkale es una atracción bastante particular que se formó por varios movimientos tectónicos que, además de varios terremotos a lo largo de la historia, generaron unos piletones de aguas termales muy raros y con un suelo casi único en el mundo, que bueno, terminó siendo una de las atracciones principales a conocer de Turquía. Y arriba de todos esos piletones construyeron una ciudad, que ya les vamos a decir el nombre. Pero bueno, esta parte donde estamos ahora, en realidad es la última parte que la gente visita. Lo normal es entrar por la entrada sur e ir subiendo por los piletones y llegar hasta acá. Pero nosotros hicimos trampa porque somos vagos y nos tomamos el bus hasta la entrada norte, y ahora vamos a ir bajando para terminar en la Claro, en realidad es como que el bus en el que vinimos desde Denizli para acá seguía para arriba, y dijimos, bueno, si sigue para arriba, ahorrémonos todo eso y después bajamos. Como les dijimos, arriba de esta locura de la naturaleza que les vamos a mostrar ahora, los griegos, cuando dominaban esta zona, hicieron una ciudad que se llamaba Hierápolis por allá por el 180 a.C., pero bueno, lamentablemente por un terremoto grande que hubo en 1354, la ciudad quedó casi totalmente destruida y hoy vemos estas ruinas. Dos opciones hay, para allá parapente y para allá globo aerostático. ¿Cuál elegirías si tuvieses el dinero? Dejándonos acá en los comentarios. Yo elegiría los dos, pero no tengo plata para ninguno, así que me conformo con verlo. Cuando los romanos tomaron esta zona, convirtieron esta parte específica en uno de los centros de la ciudad. De hecho, allá están las puertas principales. La verdad que muy linda toda esta zona de las ruinas. Nada que envidiarle a algunos museos abiertos de Grecia. Obviamente no se puede comparar con lo que es la Acrópolis de Atenas o por ejemplo en Delfos. Si no vieron esos videos, se los dejamos acá recomendados de todo nuestro viaje por Grecia. Pero la verdad muy lindo y muy interesante. Tiene carteles en turco y en inglés, así que como venimos diciendo en Instagram, está muy raro el clima en Turquía. Estamos en uno de los meses más fríos de todo el año, estamos a principios de febrero y está haciendo 15 grados acá en Pamukkale, cuando debería estar haciendo, no sé, -5 o cosas así. Y estamos teniendo esa racha que bueno, uno la disfruta, pero sabe que no es normal. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos a Pamukkale. Con el paso del tiempo y por algunos terremotos, algunos de estos piletones fueron quedando vacíos,
y después cuando vino la UNESCO a tutelar esta zona comenzaron como un proceso de rellenar algunos de los piletones, cambiando quizás un poco el circuito del agua, pero bueno, varios quedaron vacíos y también varios los dejaron vacíos a propósito para que puedan recuperar ese color blanco original con el secado del sol, porque se había perdido con tanto deterioro y tanto descuido que tuvieron por muchos años. Lo bueno es que con el barbijo es como que me camuflo con el fondo. Parece como si estuvieras en la punta de un glaciar, Aldi. Sí, es muy loca las texturas que hay. Cuando te detenés a mirar un detalle, es como, no sé, una piel arrugada por momentos es toda una cosa puntiaguda, medio rojosa, por otra, no sé, es muy lindo. El agua termal que sale de abajo tiene un montón de calcio y de travertino, lo que hace que forme en la piedra una capa súper gruesa de color blanco y que parezca también por la forma que como si estuvieras caminando por una cascada congelada. Es así que los que vivían antiguamente acá le pusieron de nombre a esta zona Pamukkale, que significa castillo de algodón o castillo blanco. Me gusta mucho. Había leído y escuchado y visto también en otros canales de YouTube que quizás no valía tanto la pena porque no, las piletas están medio vacías, pero a mí particularmente es algo que me sorprendió. Nunca había visto algo así antes. Es que Aldi tiene razón, es casi único en el mundo. Solamente hay, dicen que 4 o 3 cosas que se le pueden llegar a parecer, una en Estados Unidos, otra en China, pero en realidad esas son más o menos parecidas, pero algo que es muy parecido es algo que se llama hierve el agua en México, que dicen que es como muy parecido a esto, pero bueno, hay que ir. Si hay algún mexicano ahí que nos díganos, diga si y si no vamos a tener que ir algún momento a México porque queremos conocerlo. Pero bueno, es tan único en el mundo esto que en 1988 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Esto y las ruinas también de la ciudad que les mostramos al principio. Atrás mío, gente trabajando, por allá turistas, creo que ese es nuestro sector. ¿Me querés trabajar acá? Nah, gracias. Toca ahora sacarse las zapas para empezar a caminar arriba de esa piedra blancuzca. Lo positivo que puede llegar a tener esto de que esté haciendo un clima raro y esté haciendo calor o no frío en febrero es que tenemos que caminar en patas por este lugar y por suerte no hace frío. Esa textura se siente muy raro, como que por momentos es, ¿ves? Mira. Por momentos es arena y por momentos está todo rugoso. No sé, es raro, es lindo. ¿Cómo está el agua? Esta sí es termal. La que pisamos al principio estaba helada. Esta está hermosa. Igual no sé si me arrepiento de no haber traído la malla. O sea, pero estoy bien, la estoy disfrutando. No sé si se llega a apreciar el color, pero es como un color celestito muy lindo el del agua. Y bueno, todo súper blanco. La textura que tienen las paredes son hermosas, pero no entiendo por qué la gente dice que es una trampa para turistas este lugar y que no vale la pena venir. No entiendo. Dicen que el agua también tiene algún material o propiedad radiactiva, así que si nos ven con un tercer ojo, con una tercera pierna o con algún superpoder, ya lo verán en los siguientes videos, así que suscríbanse para no perderse eso tampoco. Ahora entienden por qué le dicen cascada congelada.
Esta especie de paredes me hacen acordar a las paredes de la Salina Turda de Rumania, donde había una especie de parque de atracciones bajo tierra. Se los dejo ahí recomendado. Esto me hace acordar al glaciado de los alfajores Terrabuzzi. Antes de que la UNESCO lo declare Patrimonio de la Humanidad en 1988, este lugar estaba explotado turísticamente, pero estaba totalmente descuidado, o sea, no se tenían las precauciones necesarias para que el lugar se conserve, al punto que se estaban construyendo o se habían construido hoteles en donde están las ruinas de Hierápolis, haciendo que un montón de las ruinas queden destruidas, más destruidas de lo que están originalmente por ser ruinas. Agarraban agua de acá, de las aguas termales, y las usaban para llenar piletones de los hoteles, dejaban a la gente caminar con su calzado por arriba de la piedra, lo que hacía que ésta se deteriore mucho más rápido. En fin, un montón de cosas que hacía que no se pueda conservar a futuro todo este hermoso lugar. Con la llegada del UNESCO se permitió que esto se pueda seguir explotando turísticamente, pero de una forma mucho más responsable y que se conserve para el futuro. Cuidado que ese baile va a erosionar toda la piedra, Aldi. Vamos a buscarle. Acaba de pasar un señor ahí atrás con la bolsa, que es como el encargado, uno de los encargados de seguridad del parque o algo así, con botas puesto. Es como, ok, los turistas tenemos que sacarnos las zapatillas, pero él va con unas botas de goma caminando. No sé, raro, controversial, me dejó pensando. ¿Querés yogurcito? ¿Estuvo bueno hacerlo al revés? Sí, porque es como que te queda la sorpresa final de toda esta parte de piedras locas a lo último. Así que lo recomendás, o sea, recomendás hacer Sí, eso. y aparte, nada, vagancia, o sea, si puedo bajar, en vez de tener que subir, voy a elegir bajar. Y se acabó, Aldi. Tenemos Se acabó, zapatos ¿verdad? nuevamente puestos. Los piecitos son un poquito fríos, pero sí, igual, nada, muy relajante, súper lindo el paisaje, todo. La verdad que no entiendo por qué algunos viajeros dicen que es como una trampa para turistas. La verdad No sé, si es una trampa para turistas es una muy buena, Claro, la verdad. sí. O sea, feliz de que sea una trampa entonces. Así que bueno, fue bueno comenzar este recorrido por Turquía, que ya estamos hace casi un mes. Así que, pero bueno, este es el primer video que hicimos de Turquía para YouTube. Esperemos que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like ahí abajo, de suscribirse si todavía no lo hicieron, y de comentarnos a dónde irían ustedes. Si están en Turquía, qué ciudad o qué lugar no se perderían. Acá, así quizás vamos. Así que déjenos acá sugerencias. Y vamos a seguir con más videos, obviamente, de recomendaciones para músicos, más videos de historia, más videos de viajes. Así que nuevamente no se olviden de suscribirse y nos estamos viendo y escuchando en el siguiente video.